ahora me confrontaba un poquito el pastor Pablo porque decía, ¿cuántos están gozosos? Hay una naturaleza en el mover de Dios, que es de la palabra que quiero hablarles hoy. Y es que si Cristo no está fluyendo en nuestro interior, pues no puede haber un gozo genuino, ¿sí? De pronto aparentamos estar gozosos, pero ese gozo es simplemente pasajero, no es verdadero. Porque Jesús dijo que el que cree en Él, por su interior correrían ríos de agua viva. O sea, un gozo permanente, un gozo que no es natural, sino es algo que produce el Espíritu. Yo quisiera pedirle por favor que se coloque un momento de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el libro en la carta a los Efesios, capítulo 3, vamos a leer del 14 al 21. Efesios, capítulo 3, del 14 al 21. Mientras buscan ahí, quiero contarles que la iglesia Puertas Abiertas, el ministerio Puertas Abiertas, pertenece a la Cruzada Cristiana. Se divide por personerías, porque teníamos ahí como problemas con la DIAN, porque a veces una iglesia de Santa Marta, por ejemplo, quedaba mal financieramente y nos embargaban las cuentas de por acá, ¿sí? Entonces nos tocó dividir la Cruzada Cristiana como por personerías a todo nivel nacional. En Colombia hay unas 600 iglesias y todas están divididas por personería, ¿listo? O sea, ustedes somos Puertas Abiertas, pero el apellido es Cruzada Cristiana, ¿listo? En nuestra personería hay 14 iglesias y unas están en Ciudad Bolívar, otras allá en Bosa, así en diferentes sectores. Y luego iremos a cualquier lugar del mundo. ¿Amén? ¿Listo? Dice la palabra del Señor así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y oro, mi amado Espíritu Santo, para que el poder de tu presencia venga a este lugar de una manera especial. Ministra a cada hermano que está en este lugar y que tu presencia llene, como dice tu palabra, desde la coronilla hasta los pies, abundantemente, amado Espíritu Santo, y produzca vida, fortaleza en ese ser interior que todo creyente necesita fortalecerse y crecer, Dios, para que tu gloria descienda, para que ellos sean usados de una manera especial, Señor, como dice tu palabra. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, un fuerte aplauso a Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Se dice que todo creyente puede ser fortalecido en su interior
al poder experimentar la plenitud de Cristo. A veces no pasan cosas en nosotros porque tal vez estamos afanados o estamos preocupados por nuestras cosas terrenales. Recuerde que la mayor parte de su vida la vas a vivir en la eternidad. Aquí vas a vivir unos 80 o 100 años, bueno, como máximo, ¿no? Pero recuerda, la mayor parte de la vida la vas a vivir en la eternidad. Y todo creyente debe entender eso. Debe grabarlo en el corazón, que nosotros tenemos una herencia incorruptible. Dice la Biblia, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay visión de eternidad, hay un acercamiento más a Dios, porque realmente la eternidad la vas a compartir con Dios o con el mancito ese de cachos, ¿eh? Bueno, el que dibujan de cachos. Pero recuerden, fuimos llamados para participar de una herencia eterna. Amén. A vivir por toda la eternidad. Nunca debes olvidar eso. Recuerde que en esos tiempos ya casi no, las iglesias no predican de la venida de Cristo. Casi no, ya hablan más de finanzas, hablan más como de preparar a los hermanos para vivir en la tierra, pero no para vivir en la eternidad. Y fuimos llamados para vivir con Cristo eternamente y para siempre. Amén. Entonces, todo creyente, recuerde, vuelvo a repetir, todo creyente puede experimentar la plenitud de Dios al ser fortalecido en su interior. Yo no sé cuántos llevas en el cristianismo, pero muchas veces nosotros no experimentamos nada. Y entonces nos convertimos en religiosos. Solo vamos a la iglesia, volvemos a la casa, pero tal vez nuestro comportamiento no cambia, nuestra visión no cambia, nuestra fe no cambia. Solo cambiamos de iglesia. Dígale al que está a su lado, preocúpate por ser fortalecido en la plenitud de Cristo, en su hombre interior, recuerda. Porque por fuera de pronto estás bien preparado para enfrentar esta vida, ¿cierto? De pronto has estudiado una carrera, una profesión y usted va y se gana sus chelines, dicen por ahí los muchachos, y sabe, y vives bien, de pronto ahí estás bien, pero si habla de esa parte interior, ¿cómo estás? Si pudieras mirar tu corazón, entonces de pronto sería confrontado un poco, ¿cierto? Y la otra parte que Pablo decía era que la iglesia, que los hermanos llegaran, él oraba para que ellos pudieran comprender la grandeza del amor de Cristo. Ese amor que no es un amor normal, no es el amor que siente el papá por el hijo, el hermano por el hermano, o los amigos, o los novios, no, sino que es un amor que va mucho más allá. Y el apóstol Pablo entonces habla, y este libro, esta carta a los Efesios habla bastante de eso. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice, bendito el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cierto? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y mire que es lo mismo que está hablando Pablo acá. O sea que en el reino de los cielos hay muchas bendiciones que nosotros a veces no las tenemos porque no entendemos cómo funciona esto. Porque simplemente se entiende a través de ese hombre interior, ¿sí? Que es la plenitud de Cristo habitando en sus corazones. Amén. Entonces yo los animo a que abra el corazón en esta mañana para que esa palabra penetre hasta el alma y su vida sea transformada. Porque recuerde que cuando Cristo habita en el corazón, el propósito es que nuestras vidas sean transformadas, para que así podamos compartir el evangelio, seamos personas de testimonio, que donde quiera que vamos,
a veces ni necesitas predicar, sino que ellos ven en usted una persona transformada. Pablo le dice a la iglesia: yo no oro por riquezas mundanas, no oro para que Dios me dé posesiones, sino oro para que ustedes conozcan toda la esencia del reino de Dios, descubran los secretos de Dios. Porque a veces nosotros como que vamos a los caminos del Señor y simplemente hacemos oraciones para que Dios me dé un apartamento, para que Dios me dé una hacienda, una casa. Pero como que, mire que olvidamos lo más importante. Pablo decía, lo más importante es que Cristo crezca en vuestros corazones, porque entonces ustedes van a entender muchas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura. Si nosotros decimos acá, vamos a desarrollar esta iglesia, y usted sale y mira todos sus apartamentos hacia abajo, y entonces Pablo empieza a entender, y ustedes, las dimensiones del Espíritu, y entonces cuando miras hacia allá, dice, uy Dios, todos esos vendrán acá, ¿sí? O tal vez a un lugar mucho más grande que Dios nos pueda dar. Y sabe, pero entonces nosotros empezamos a contar los billetes que tenemos en el bolsillo, y de pronto decimos, pero no nos alcanza. Hablándolo humanamente, ¿cierto? Usted dice, no nos alcanza. ¿O cómo será eso? Pero cuando el hombre interior empieza a crecer en usted, Cristo crece en usted, usted puede ver por el Espíritu lo grande que puede ser en las manos de Dios. Amén. Lo grande que puedes llegar a ser en las manos de Dios. Amén. Claro, y de eso se trata. Y entonces Pablo le dice a los de Éfeso, yo quiero que comprendan eso, porque hay mucho territorio para conquistar. Usted sabe que el mundo entre más crece, la ciencia aumenta, y también el pensamiento va cambiando. Y entonces las personas ya le hacen doctrinas si Dios existe o no existe. Y usted se queda pensando y dice, ¿cómo lo convenzo? Hasta dice, no, tengo que ir a estudiar a un instituto teológico, y claro, no está mal. Pero entonces usted empieza a buscar argumentos para convencerlo. Yo recuerdo alguna vez que fui a una casa y esa familia eran testigos de Jehová. Y entonces el testigo de Jehová empieza, no, es que el Espíritu Santo es una energía. Y bueno, empiezan a hablarle, que no le voy a hablar a usted ahora de ese asunto. Pero ellos empiezan a hablarle a uno como dándole a entender que ellos están en la verdad. Bueno, y lo dejé que hablara como media hora. Yo le dije, lo único que sé es que hay una verdad, y la verdad se llama Jesús. No se concentre en lo que yo pienso acerca de la doctrina del cristianismo, concéntrate en Jesús. Y entonces yo le dije a él, y si su merced lo quiere aceptar, él transformará su vida. Entonces yo le dije, si usted lo acepta, él transforma su vida. Si no la transforma, no lo sigas. ¿Sí? No lo sigas. Y sabe, el siguiente domingo estuve en la iglesia con toda la familia. Y hasta el día de hoy han pasado más de 30 años y están en el cristianismo. ¿Sí me hago entender? Porque cuando el hombre interior crece en usted, usted empieza a pensar como Jesús. Diga conmigo, Jesús tiene poder transformador. Y el evangelio es poder de Dios, dice la palabra. Amén. Entonces miren que no es con palabras humanas, eso decía Pablo. Cuando yo fui a vosotros, no me preocupé averiguar cosa alguna entre ustedes, sino que fui con la demostración del Espíritu, de poder. Porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál fue la oración de Pablo? Bueno, y yo me imagino que también será de Pablo, del pastor Pablo, ¿sí?
que Dios, que Cristo crezca en cada persona, ¿sí? Para que ellos entiendan ese plano espiritual donde se mueve la grandeza de Dios. Porque si no, todo se convierte en teología. Hacemos teología todo, pero no vemos la grandeza de Dios. Y Dios, Cristo tiene que abundar en nuestros corazones de una manera importante. Amén. Entonces, Cristo necesita venir a su corazón para fortalecerlo de una manera mejor. Miren esto interesante. Hay muchas personas que luchan con sus pecados, luchan porque no pueden lograr un sueño, un propósito. Y entonces, hasta yo he escuchado pastores que van, bueno, dicho, pastor, ¿y usted qué hizo para hacer crecer esa iglesia? ¿Qué hizo? Y siempre andan averiguando, preguntándole la estrategia al pastor. Alguna vez un pastor me decía, allá donde vas a ir a Vino Nuevo, era una iglesia, esta está bonita, hermosa. Eso era una iglesia feíta, ¿sí? Feíta. Y entonces los pastores me decían, ¿y usted qué hizo? Mire la primera pregunta que le hice al pastor que me hizo esa pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas horas al día? El pastor me miró, me dijo, ¿cuánto cree? Le dije, no, pues por eso le pregunto, ¿cuántas horas? Me dijo, ¿le digo la verdad? Sí. Me dijo, oro 15 o 20 minutos. Y me dijo, ¿usted cuánto ora? Yo le dije, 4 horas. Yo le dije, ¿se da cuenta la diferencia? Hay diferencia, ¿sí? Claro. El hombre interior tiene que crecer. ¿Vale? Tiene que crecer por dentro. A veces cuando las personas se creen bajitas, entonces ellos dicen, no, yo me tengo que mandar a estirar, ¿sí? Pues estírate por dentro y entonces verás la gloria de Dios. Y entonces verás la gloria de Dios. Tienes que crecer es por dentro. Cristo tiene que crecer en usted. Porque entonces Pablo dice, vas a comprender mejor las cosas que vienen de Dios. Vas a lograr mejor sus sueños. A veces uno como pastor cuando va a desarrollar estas iglesias a veces dura años. Pero sabe, cuando usted hace crecer a Cristo acá, esto puede durar 1 año o 2 años tal vez. Porque Él tiene la estrategia perfecta y clara para los propósitos que tiene para cada región. Amén. Dice Efesios 3, 17 y 18, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces mire que el poder de Dios, el poder de Cristo no empieza en lo externo, sino dentro de mí, del corazón. ¿Amén? Dentro del corazón del creyente. Yo no sé si alguna vez usted se ha medido por ahí. Oiga, qué tan grande Cristo está dentro de mí. Nosotros sabemos que allá Él es grande en los cielos, pero aquí qué tan grande está, ¿cierto? Si usted le dice, ¿qué piensa de Cristo? No, Él es todopoderoso, Él es grande, sí. Pero acá, ¿qué tan grande está? Entonces cambia, ¿cierto? Él quiere habitar en cada uno de nosotros. Recuerde, el creyente, para ser grande, para crecer en las manos de Dios, necesita la fortaleza de Cristo. Necesita ser fortalecido en Él. Recuerde, en el poder de su fuerza. Él no necesita la fuerza física. De pronto usted es muy grandulón, ¿sí? Dice, tengo fuerza, eche para acá a ver. Pero sabe, pero dentro de su ser, ¿qué tan fuerte eres? ¿Qué tan fortalecido estás?
¿Será que ni se le ocurre eso? Pensar en eso. Pero permítame decirle que ahí está el éxito. Cuando yo vine al cristianismo, mi mamá, éramos bien católicos, nosotros éramos muy católicos. Es más, yo quería estudiar para ser cura católico. Pero cuando empecé a leer la Biblia, entonces yo le hacía preguntas al cura, y el cura me decía, usted ya estaba visitando los evangélicos. Nunca había visitado una iglesia cristiana. Y yo decía, este cura es raro, porque en vez de enseñarme, me está... ¿sí? Y yo he sido como detallista con eso, ¿sí? Yo le pregunto a alguien y, digamos, yo me pongo a hablar con usted y inmediatamente me doy cuenta cómo está usted, bueno, por discernimiento, ¿no? Me doy cuenta qué le está pasando. Pero el cura, no, ya está yendo de los... Entonces yo recuerdo que cuando el cura me dijo eso, yo hice una oración. Y yo le dije, Dios, si tú eres real, porque el cura ya me puso a dudar, si tú eres real, yo te pido que me permitas conocer. Y sabe, cuando yo lo acepté en mi corazón, vino la transformación. Y es que tiene que suceder en cada uno de nosotros. Dice que el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Pero sabe, si él no está ahí, usted puede ser un cristiano amargado, aburrido, usted no le ve no le ve la esencia al cristianismo. Usted va a la iglesia y de pronto dice, ahora estoy en esta religión, pero no le ve la esencia, porque Cristo no está creciendo. Permítale a Cristo que crezca en su corazón y usted va a ver la gloria de Dios en su casa, en su negocio, en su empresa, en todo lo que hace. Amén. En sus finanzas. El hermano que leía la Biblia, por ahí un texto en Deuteronomio capítulo 8, ¿cierto? Que dice que Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Si usted lee la otra traducción, dice, Él es el que te da habilidades o las estrategias para hacer las riquezas. Dígale al que está a su lado, tienes que hacer crecer a Cristo en su interior. Porque allá afuera usted sabe que Él es grande, ¿cierto? Pero aquí, cuando Cristo está creciendo en usted, recuerde que Jesús nos dio una promesa, ¿cierto? Dijo, conviene que yo me vaya porque yo les dejaré el Consolador para que esté con vosotros. Entonces cuando Cristo está ahí, el Espíritu Santo empieza a formar una casita en usted. ¿Y sabe qué va sucediendo ahí? Lo va llenando de fortaleza espiritual. Usted se llena de fortaleza espiritual. Recuerden, no fortaleza humana. ¿Qué quiere decir fortaleza espiritual? Es la habilidad que el Espíritu Santo da a las personas para que se puedan consagrar a Dios más fácil. ¿Sí? No, usted no está luchando ahí. De pronto su esposa lo está arreando ahí. Vamos a la iglesia si no le corto los servicios. O bueno, yo qué sé. ¿Sí? O los hermanos, los otros hermanos más espirituales lo están llamando. Oye, no se le olvide la iglesia. ¿Sí? Y hasta hay hermanos que le reclaman ahora, como usted no me llamó, se me olvidó ir a la iglesia. Entonces cuando se habla de fortaleza espiritual, es la habilidad, diga conmigo, la habilidad que produce el Espíritu Santo para que usted haga las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, usted levante ahora. Simple, tan sencillo, mire. Pregúntele al que está a su lado si oró esta mañana. ¿Sabe qué le va a decir? No, porque hoy venía al culto. Somos así, ¿cierto? Pero cuando Él le da fortaleza espiritual, ya usted va cambiando el pensamiento. Un ejemplo así, yo ya he dejado un predicador en la iglesia, yo me levanto temprano en la mañana a orar como si yo fuera a predicar. ¿Sí? Pero nosotros no. O usted viene a la iglesia y dice, bueno, este domingo para Dios y el otro para mí, ¿cierto? Los hermanos me dicen esto, yo le digo, no, hermanito, no sea así. En la iglesia nuestra hacemos servicio a las 7 de la mañana, a las 9 y a las 11. Le digo, pues entonces venga a las 7
y se va el resto de día, comparte con su familia. Pero recuerde, primero Dios. Pero si no tienes fortaleza espiritual, hasta le coge el sueño. No, yo era a la iglesia y me cogió el sueño. ¿Sí se da cuenta? No hay como esa... Es como cuando usted tiene novia y no está enamorado. Usted le dice a la novia, se me olvidó la cita. Si el novio le dice que se le olvidó la cita, ya, córtelo porque ese man no la quiere. ¿Sí? Sí, es verdad. Es verdad, sí, claro, porque lo que uno ama, lo que uno ama, uno está interesado en eso, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando hablamos de fortaleza espiritual, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo? Lo va enamorando de Dios. Lo va enamorando, lo va enamorando. Y usted entonces, uno enamorado, ¿sí que hace locuras? Yo recuerdo que cuando visitaba a mi esposa, éramos novios. Entonces yo llegaba a las escondidas porque el papá era tremendo. Ese no deja arrimar a nadie a la casa, ¿sí? Tenía como unas 7 muchachas, imagínense. Entonces yo entré y me dije, tengo que ganarme ese viejito primero. Y ya le llegaba, lo saludaba y la fue conmigo. ¿Sabes? Dios me dio gracia. Sí, uno enamorado hace locuras. Yo me arriesgaba a que ese viejito, algunas personas decían que lo sacaba a machete. Eso no sé. Pero si se da cuenta, cuando el hombre interior crece, entonces hay libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros decimos, somos cristianos, pero usted de pronto no es libre para ser un buen esposo o una buena esposa o un buen líder, un buen siervo de Dios. Dígale al que está a su lado, debes hacer crecer ese hombre interior que está en usted. Entonces, hay varias cosas que van sucediendo cuando el hombre interior crece. Mire. Bueno, una es que va comprendiendo como todos los misterios de Dios. ¿Sí? Un ejemplo, el amor de Jesús va creciendo en usted. Porque usted de pronto tiene el amor humano. Si ha leído la historia, por ejemplo, en los Hechos, donde agarraban los apóstoles, les daban latigazos, los encarcelaban. Y usted escucha el relato que dice, y ellos iban gozosos por haber sido torturados por causa del nombre de Jesús. Y usted humanamente los mira y dice, y estos apóstoles están bobitos, se van a pegar, ¿cierto? O sea, humanamente usted lo mira y dice, están bobitos. No, es que había un amor diferente. Era un amor que sobrepasa el amor o la bondad humana. Es eso. Y eso era lo que Pablo quería que ellos comprendieran. Porque entonces si el pastor de acá les dice, hermano, vamos a orar a las 5 de la mañana el domingo, usted sabe que los domingos por aquí es solo, ¿cierto? No, el pastor a la hora que se le ocurre a las 5 y uno toda la semana trabajando. Sí, uno empieza a poner argumentos. Claro. Pero cuando Cristo está creciendo en usted, ¿sabe? No hay argumentos. No hay argumentos. Mire, cuando me convertí al cristianismo, yo tenía un problema, o dos problemas importantes. Uno, yo dije, nunca voy a fumar. Ese era uno. El otro, yo llegaba a la casa y me sentaba a orar. Yo no me arrodillaba a orar. Aunque era campesino, yo era como prepotente. Yo no me arrodillaba, llegué y me sentaba, gracias Señor por este día. Sí, pero sabe, el día que yo hice la oración de fe, yo le entregué todo mi corazón a Jesús. Y yo recuerdo que un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo estaba sentado orando y me dijo, no te vas a arrodillar. Yo agaché la cabeza, me bajé de la cama porque estaba sentado en el borde de la cama y me arrodillé a orar. Oré 2 horas, 2 horas. Nunca había orado 2 horas, ni media hora. ¿Se da cuenta?
cuando se dispone ahí, Él va a orar. Entonces la gente se da cuenta que algo está pasando en usted, para bien. Porque una vez mira a los hermanitos y algo está pasando, ¿sí? No vuelven a la iglesia, no, ¿sí? Algo está pasando, no, pero esto es para bien, usted va a cambiar, Dios va a cambiar su vida. Otra cosa es, otro día estaba orando, Señor, así como todos los cristianos oramos, ¿sí? Tú sabes que yo te amo, te doy mi corazón, mi vida, mi casa, yo y mi casa te va a servir. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Así igual me habló. El Espíritu de Dios no habla, Él no le habla, hola, sos hediondo, no, Él viene con todo su amor. ¿Sabe qué me dijo? De verdad no vas a diezmar. Yo agaché la cabeza, me arrodillé y le dije, Dios, perdona, sí lo voy a hacer. Sí, porque cuando el hombre interior crece, Él va transformando, viene con transformación. No solamente cristianos que bla, 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 y no hacen transformación. Diga conmigo, transformación. Y así va a ser en todo, es en todo. Porque ese poder interior le da a usted habilidad para quebrantar las tinieblas, las obras del diablo. Si su ministerio no crece, usted se va a dar cuenta que hay algo sobrenatural que empieza a crecer en todo su entorno, lo que usted hace. Y dice, wow, pero yo, si hasta la gente lo mira y le dicen, ¿usted qué hace? ¿No? Es simplemente que el hombre interior, mire que no hay estrategia, la estrategia más importante es que Cristo está creciendo en mí. Y si Él está en usted, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nosotros a veces nos desviamos de esa verdad y por eso fracasamos o nos frustramos. Hay muchos que dicen, he hecho 50 oraciones a Dios y no me ha respondido. ¿Sabe qué pasó con mi mamá? Cuando me convertí, ella cogió un palo de escoba y me dijo, usted traicionó la religión. Y me llevaba con una escoba. Ya estaba casado, me dijo, está pena con mi esposa. Todo le pega a la mamá. Y yo empecé a orar. Yo le dije, Dios, yo sé que tú eres lo suficientemente poderoso. Voy a ayunar 2 días a la semana por mi mamá. No habían pasado 3 meses y mi mamá se convirtió al cristianismo. Cuando el hombre interior crece, mire que desarrolla habilidades espirituales. En Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, usted va a encontrar que Pablo dice, y no me canso de orar por vosotros para que Dios conceda entendimiento espiritual. ¿Sí? O sea, para que sean entendidos en las cosas espirituales, en las cosas que son del Espíritu. Es como otro lenguaje, ¿cierto? Claro. Cuando usted es entendido en las cosas del Espíritu, usted le cree más fácil a Dios. ¿Cuánto llevas orando por algo? ¿Cuánto llevas? ¿Sabe qué necesitas? Crecer en su interior. Entonces ya usted dice por allá en el primer libro de Samuel que Ana todos los años iba a ofrecer a Dios su adoración, ¿cierto? Llevaba su presente, iba con su esposo, pero el esposo de Ana tenía, ¿cómo le llaman? Novia, ¿sí? Bueno, así para que se escuche bonito. Entonces él tenía novia y dice que la otra mujer que él tenía le daba hijos. Y entonces llegaban allá a ofrecer el sacrificio al Señor y entonces la rival le decía, Ana, machorra, ¿sí? Vea, yo sí le doy hijos, como todas las mozas. ¿Sí? Yo sí me hago entender. Yo sí le doy esto, y ese no le puede dar. Y Ana lloraba. Y el Cana dice que le llevaba regalos. Le dice, mire, es que yo te quiero, yo te doy todos los regalos del mundo. ¿Qué más quieres? Y el Cana,
cachorra. Pero dice que un día fue y se arrodilló en la presencia de Dios y lloró abundantemente. Y si usted lee la historia, dice que cuando ella se paró de ahí, nunca, jamás volvió a estar triste. ¿Sabe por qué no volvió a estar triste? Porque cuando alguien es fortalecido espiritualmente, le cree más fácil a Dios. Y a veces las cosas no vienen porque usted ora, pero no le cree a Dios. ¿Cierto que dice que si usted tuviera fe, le dice a ese monte, pásate para allí, se pasa? Dice, pero si tan solo tuvieras un poquito de fe, pequeñita, entonces yo sí lo animo a que le saque tiempo a esa parte interesante. Cristo debe habitar, debe ir creciendo en su interior de una manera poderosa. Amén. Entonces mire, su fe va creciendo, sus habilidades, claro, ellas crecen, se desarrollan. Usted no se da cuenta que a veces nosotros tenemos traumas con algo que hacemos. Usted va a enfrentar su primer trabajo y por allá en su interior hay algo que dice, no vas a poder, le va a ir mal. Si vas a poner un negocio, una empresa, le va a ir mal. Pero cuando Cristo crece ahí, usted va a ir más seguro. Claro, vas a estar confiado. Por allá en el libro de Job dice, tendrás paz en tu morada. Dice que estarás en paz hasta con las piedras, con los cachorros, con todo. Pero usted se da cuenta que a veces nosotros siendo creyentes, hasta todo el mundo nos fastidio. Y entonces nosotros decimos, claro, es porque yo soy temeroso de Dios y ese es un hijo del diablo, ¿sí? Y nos damos cuenta que también nos portamos mal, ¿sí? Entonces, recuerde, el poder infinito de Cristo debe habitar por medio de la fe en nosotros. Debe crecer. El amor de Cristo, ese amor sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, dice que Él debe habitar ahí. Y Pablo quería que los hermanos crecieran en amor. Pero recuerden, no el amor humano. Aunque hay ejercicios del amor humano para crecer en el amor de Cristo. Sí, mire, por ejemplo, bueno, ahí me perdonan algunos si a usted le pasó, perdónenme, ¿sí? Pero trataré de ser suave. Por ejemplo, si alguien se separó de su esposa y tiene hijos a otro lado, ¿quieres crecer en el amor de Cristo? Y de pronto no responde por sus hijos. Ve y responde por sus hijos. Claro. Porque esa obra que hace es una manifestación de que estás creciendo en amor. Cuando vas a la calle, yo a veces voy al restaurante a comer y de pronto veo a una persona por ahí de la calle o algo. Digo, ¿quieres un almuerzo? Yo le doy un almuerzo. Siéntese y cómase. O si no lo dejan entrar, se lo doy para llevar. ¿Sí me hago entender? Usted va haciendo ejercicios, esos se llaman suaves. Claro, pero los va haciendo. Y usted, mire que eso usted siente un gozo. Un día recuerdo que un señor, yo llegué a desayunar por allá en el barrio El Claret, y ese señor ahí como se veía que tenía un hambre, eso se le brotaban los ojitos como el hambre que tenía. Yo le dije, siéntese y desayuna. Está bien, señor, desayunó, y cuando yo me paré y me fui, tenía tanto gozo en mi corazón. Yo decía, uy Dios, como si le hubiera dado el regalo más grande a mi mamá. Porque sabe, cuando hace esas cosas, el amor de Cristo empieza a crecer. ¿Sabe cuándo más? Cuando predicas el Evangelio. Cuando usted va y le habla a alguien de Cristo, pero recuerden, amor, no como que llega diciéndole, oiga, borracho, arrepiéntete, si no te vas a ir a la iglesia. No, en amor. Recuerde que ese amor que viene del cielo, ese amor que viene de Jesús,
tiene un poder transformador. Transformador. Estos días llegó un jovencito a la iglesia. Inmediatamente entró a la iglesia, el Espíritu Santo me empezó a mostrar todo lo que él vivía. Yo simplemente me le acerqué y le di un abrazo, lo abracé fuerte. Y ese niño lloraba, era un adolescente. Lloraba. Entonces después cuando él me cuenta me dice, es que yo no vivo con mi papá y tampoco con mi mamá, vivo con mi abuelito. ¿Me imagina? Dios. Hay tanta gente afuera que necesita el amor de Jesús. Y a veces nosotros nos volvemos cristianos elocuentes, ¿cierto? ¿Sabe Jesús? Jesús quiere que lleves el amor de alguien. Y propóngaselo en estos días, dígale, Dios, yo quiero hablar de tu amor. Porque aunque de pronto, bueno, no sé, si usted tiene una empresa, si tiene un trabajo, de pronto hasta usted ve a su jefe y lo ve todo altivo allá y piensa que ese man es perfecto, ¿sí? Pero no, usted sabe que en su interior hay una necesidad de Jesús. Hay historias, por ejemplo, hay biografías de un hombre que se llamó Charles Finney. Bueno, después yo investigué porque solo leí la historia, pero no sabía cómo la vida de él. Entonces dice que Charles Finney un día llegó a una empresa. Él era como amigo del dueño de la empresa, llegó y se puso a hablar con el de la empresa, hablando. Y cuando el de la empresa en un momento se para y dice, ¿sabe qué, Charles? Yo siento la presencia. Dice que lloraba tocado por el Espíritu de Dios. Dice, yo siento la presencia de Dios. Vamos a parar las máquinas. Yo le voy a decir a los obreros que paren las máquinas y vamos a hacer una oración a Jesús. ¿Sabe? Porque cuando el hombre interior crece, no necesitas ni esforzarte para ganarte algo, porque Jesús está en ti. Él está creciendo en ti. ¿Amén? Esa persona que has luchado para ganártela, ¿sabe? De pronto usted se viene para la iglesia y está creciendo. Cuando él dice, te va a acompañar, usted lo mira y dice, ¿yo qué le hice a este? ¿Te han leído la historia de Elías y Eliseo? Que dice que Elías iba pasando y de repente él dice, le envió su manto allá, y Eliseo le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Elías dice, ¿yo qué le hice a este? Sí, textualmente. Cuando crece en el hombre interior, hay una unción que va a crecer en ti. ¿Sabe qué? La fuerza de Dios, el amor de Dios, el poder sobrenatural de Dios va a crecer. ¿Quiera que está a su lado, le gustaría crecer? Claro. Sí, claro. Cuando empezamos a trabajar sobre la iglesia de Sion, yo recuerdo que llegué a esa iglesia, hice un croquis cómo debería ser la iglesia. Y yo le dije, Dios, me gustaría que la iglesia fuera así. Era una iglesia que no daba ni para pagarle al pastor. Pero cuando pasaron los años, imagínense, yo tenía bien, hasta cuando tenía una negocios de pizzería, nunca me compré un carro. Pero ¿sabe? Cuando yo estaba en la iglesia y me ganaba el mínimo, me compré un carro nuevo, último modelo. Sí, y ¿sabe qué hacía la gente? Eso fue que un mafioso vino y le dio plata al pastor, y por eso pudo construir esa iglesia y tiene ese carro. ¿Sí? Así decían, porque allá pues era un barrio ahora es más bonito, pero eso hasta le da a uno miedo pasar por ahí. Pero ¿sabe? Cuando creces, Dios va a crecer en ti, todo lo que está a tu alrededor va a crecer, todo va a crecer. Le van a preguntar, ¿y qué hace para que crezca? No, usted le puede decir, Cristo está creciendo en mí, Cristo está creciendo en mi interior. Y eso es lo que Pablo estaba orando. ¿Y sabe por qué Pablo oraba de esa manera? Porque él tenía una misión.
usted lee la historia de los apóstoles, ellos en 200 años llevaron el evangelio hasta la China. Entonces él decía, yo necesito que Dios coloque su fuerza en personas para extender el reino de Dios. ¿Saben? Esta iglesia necesita que Dios coloque fuerza no solo en el pastor, en cada uno de ustedes. Amén. Porque por acá, digamos, si usted mira estos terrenos no son tan baratos, ¿cierto? Pero sabe, Dios da la provisión. Cuando creces acá, Dios obra milagros y la provisión viene. Viene la provisión, amén. Recuerde que cuando Cristo vino para transformar nuestras vidas, Él no solamente quiere ser no quiere ser ahí uno que viene y lo visita por días. Sí, usted pronto cada domingo viene a la iglesia y dice, bueno, ya estuve con Cristo. ¿Sabe? Cristo le dice, yo quiero estar todos los días en tu corazón. No cada domingo ni cada día de la semana, sino todos los días. Quiero vivir en ti. Quiero transformar tu vida, quiero usarte, quiero hacerte un hombre nuevo, una persona nueva. Quiero llevarte a que conquistes. O sea que Él no quiere ser un habitante ocasional ahí en tu corazón, quiere vivir para siempre. Y qué bueno que en este día pudieras hacer una oración y le dijera a Cristo, yo quiero que vivas para siempre en mí. Pero no solamente quiero que vivas, quiero verte crecer en mí. Quiero verte crecer. Entonces Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer una obra extraordinaria, asombrosa. Usted mismo se quedará asombrado. Porque entonces ya no se va a matar orando para que Dios le dé un apartamento, un ejemplo. No, usted va a orar para que crezca Cristo en usted. Y lo otro, dice que lo otro viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Yo veo el Espíritu Santo ansioso por crecer. Él sabe sus oraciones, sus luchas, ¿sí? Sus dificultades. De pronto estás padeciendo una enfermedad y usted ora por la enfermedad y dice, yo quiero crecer en ti para sanarte. Por eso Pablo oraba, para que ellos entendieran las dimensiones del Espíritu. Porque entonces nosotros cuando no las entendemos, hacemos las cosas al revés. Y el reino de los cielos tiene un orden. Amén. Hoy yo no solamente vine a este lugar a dar una predicación, también ahorita cuando terminemos voy a orar por el pastor Pablo, para que el Espíritu Santo le dé una unción especial sobre este territorio. Hermano, necesitamos conquistar todos estos territorios. Amén. Que Dios le dé la investidura que ese hombre de Dios necesita. Y luego la coloque sobre ustedes. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que Cristo habite en una forma completa en usted? Recuerde que el fundamento o el poder infinito de Cristo tiene como propósito que el amor de Él crezca en nosotros. Tienes que crecer, pero también tienes que crecer en sabiduría, ¿cierto? En su forma de hablar. ¿Cómo hablas? Una de las experiencias que yo he visto es que dos cosas difíciles que a veces los cristianos no pueden cambiar es su forma de pensar y su forma de hablar. Usted es un cristiano, pero sigue hablando como mundano, ¿sí? Sigue pensando como mundano. De repente llegó hoy el domingo a la iglesia y vio que no habían tantos hermanos. Bueno, ahí con el perdón de algunos llegaron tarde, ¿sí? Pero ven y dice, uy, esa iglesia se va a acabar. Y ahora le pasa por la cabeza eso. O usted va a colocar una empresa o un negocio y dice, bueno, lo voy a colocar a ver si me funciona. ¿Se
cuenta que ya dudó, ya estás hablando mal. Y si es los hermanitos, mira, a mí como pastor, casi todos los días me llegan dando quejas de los hermanitos, pero para que yo como que piense mal de ellos. Ya no, yo digo, Dios, Él me está dando quejas, pero yo pienso que Él no es así, Él va a cambiar, porque tú estás en Él. Solo necesita que Cristo crezca en Él. ¿Sí se da cuenta de nuestra forma de pensar? De pronto usted ve ahí, se ve todo bonito, parece un ángel, todo elegante, ¿sí? Pero su mente es perversa. Pero cuando Cristo crece aquí, mire, hay una transformación. Hay una transformación. Él crece ahí y usted inmediatamente se transforma. Hasta su forma de pensar cambia. Uno en la iglesia a veces lucha con las finanzas de los hermanos y de la iglesia también, porque los hermanos están mal, también la iglesia está mal, ¿sí? Entonces uno lucha con ellos porque ellos deben cambiar ese pensamiento. Y no es fácil, no es fácil. Pero cuando Cristo crece ahí, sí. Cuando llegué a Bogotá, pero yo sí tenía la fe que Dios me iba a dar una casa. Y mire la oración que yo hice. Todavía no había cambiado mis pensamientos. Yo dije, Dios, yo necesito que me des una casa pequeñita, porque a mí no me gusta arrendar. Me des una casa pequeñita, que tenga 3 habitaciones, una para mi hija, otra para mi hijo y una para mi esposa. Y eso nos dio. Eso nos dio. ¿Sí me ven ustedes? Eso. Cuando su mente es transformada, usted. Mire lo que dice ahí. Dice ahí que Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros consideramos. Y en otro texto dice que los pensamientos de Dios, dice, son mucho más altos que los tuyos, que nuestros pensamientos. Pero en otra parte dice, y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea que Dios da habilidades para pensar como Cristo. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cuando usted está creciendo en su interior, mire que usted toma esa palabra y la comprende. Usted dice, wow, o sea que esta iglesia, wow, va a ser una iglesia de miles. Esta iglesia va a ser una iglesia de miles, hermanos. Amén. Claro, y saben, los cielos empieza a ocurrir algo, porque el poder de Jesús, el poder de la fe que viene de Dios, es un poder creativo. ¿Sí? Dios es creativo. Le sirve para la iglesia, para su empresa, para su negocio, para todo lo que usted emprende. Entonces ya usted no dice, bueno, voy a colocar ahí mi negocito, al menos para vivir. Ya usted cambia su pensamiento. Porque entonces uno empieza a discipular hermanos y los hermanos, oye hermanito, usted no sabe por ahí de un trabajito. Usted va a hacer una empresa para los hermanos, ¿sí? Para darles trabajo. Mire que cambia la forma de pensar. Y en cambio el otro dice, no, esos hermanitos que llegan a las iglesias ahora pidiéndole a uno, ¿sí? No, ya cambia. Cristo transforma su mente. Cristo transforma su condición, su espiritualidad. Ya usted no es un religioso. Dice por allá la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. A usted le es más fácil restaurarse cuando el hombre interior crece en usted. Cuando Cristo crece en usted, entonces usted ya tiene fe para cambiar, para dejar todas esas, se acuerda del pastor Enrique Gómez, para dejar todas las porquerías que tiene ahí en su, ¿sí? Que carga con ellas. ¿Sabe por qué? Porque la unción, la Biblia dice que los yugos se pudren a causa de la unción. Entonces usted va creciendo en su interior
Y naturalmente, pareciera algo muy natural, aunque es algo sobrenatural para la mente humana, naturalmente usted va dejando todo lo que lo ata al mundo. Solamente necesita permitirle a Cristo que crezca. Ahora sí sabes cómo vas a dejar los resabios. Cristo crece en usted. Usted no se da cuenta, los chicos de alabanza, ellos me entienden más porque ellos están acá y de pronto dicen, vamos a alabar a Dios con mucha alegría y gozo, ¿sí? Y otros se ponen tristes. Y imagina esa unción que transmiten los hermanitos, ¿sí? No sé si les pasa, ¿sí? Usted, vamos a alabar a Dios, ¿sí? O levanten las manos y otros las bajan. Otros, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Perdone lo que le voy a decir, pero es que es bueno ser confrontados, ¿sí? Dice, yo alguna vez leí en el Salmo que dice, los muertos no alaban a Jehová. Es claro, Señor, los muertos no te alaban porque están en la tumba, pero el Espíritu Santo viene y me da discernimiento. No, los muertos vivientes, los que están fríos espiritualmente, los que se han debilitado, ¿sí? Como que ya uno no tiene, como cuando uno lleva matrimonio de años y como que uno ya ve las otras mujeres más bonitas que la esposa. No, pero es que no me producen ni antojos. ¿No les ha pasado? Claro, no pasa etapas, no más que no. Entonces usted la mire. Yo vi una etapa donde yo le decía a Dios, yo veo a mi esposa y parece que es mi hermana. Perdóneme, ¿sabe? Sí, de verdad, le cuento porque es verdad. Pero cuando fui a Dios y Cristo empezó a crecer en mí, ¿sabe? Me volví a enamorar de mi esposa. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Hay personas que me preguntan, ¿cuánto ya he casado? Yo digo 37 años, ya va a cumplir 38. Y me dicen, ¿todo eso? Y hermanitos que hará la iglesia, ¿sí? Y me dicen, todo, o sea, ese hermanito está viendo una tribulación. Haz que Cristo habite en usted y que crezca. Él tiene que crecer. Él tiene que crecer. Yo le invito a que se coloque de pie, por favor. Recuerde que ese poder sobrenatural de Cristo va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Levanta las manos y bátelas al Señor. Dígale, yo quiero que crezcas en mí, mi Dios. Tú sabes cuánto te necesito. Cuánto te necesito. Cuánto te necesita mi hogar. Sí. Tú me hiciste un llamamiento alguna vez, Dios. Yo me he dejado emplear. Por favor, voy a tomar la tarea de que crezcas en mí. ¿Cómo crece Él, hermano? A través de la palabra, la oración, el ayuno, santificándote a medida que Él te va hablando al corazón y le dice, deja esto, déjalo. Y entonces Él te premia, Él va creciendo. Pero recuerden, no es una oración cada 8 días, es todos los días. Ven a su presencia, ven a su palabra. Que usted vaya ansioso, sediento. Por allá dice, todos los sedientos, vengan a las aguas. Vengan y compren sin dinero, vino y leche. Bate las manos y dile, Señor, yo tengo sed de tu presencia.